señores arzobispos y obispos, queridas hermanas y hermanos. El episodio de los Macabeos que nos presenta la palabra de Dios en la primera lectura es fuerte. Y sin embargo, desde su dureza, nos ofrece una gran enseñanza y también razones para dinamizar nuestros deseos de vivir y testimoniar nuestra fe y esperanza. Nos muestra en efecto a una madre que en medio de su terrible dolor tiene la dicha de constatar en primera persona el testimonio martirial de sus hijos, a quienes ella misma había sabiamente transmitido la fe en el Dios de Israel y enseñado a cumplir su ley. Fe y obediencia de la que ella, junto con los jóvenes que fueron fruto de sus entrañas, dará ahí mismo testimonio sin límite. Hoy vivimos tiempos difíciles para la fe, para el testimonio de el testimonio de aquella madre y de aquellos jóvenes debería servirnos de estímulo frente a la adversidad. Ojalá todos fuéramos capaces, particularmente los padres y madres de familia y también los hijos, de decir que no tememos defender y transmitir la verdad de Cristo Jesús, sobre la cual está cimentada nuestra fe. La transmisión de la fe es dimensión esencial del ser discípulo de Jesús. Por tanto, también de todos los miembros de la familia, iglesia doméstica. Tarea a la que ningún verdadero creyente en Cristo puede renunciar. Sobre todo hoy que el individualismo y secularismo intentan hacer desaparecer a Dios y sus valores de la sociedad y de la persona humana. Secularización que se manifiesta en la ausencia de Dios en la vida pública, en donde la norma práctica vigente es impedir que Él ocupe un lugar en la política, en la ciencia, en la técnica y en la organización social. La secularización que además ha llevado a muchos al debilitamiento de su práctica religiosa y a mostrarse indiferentes ante las exigencias de la fe y la práctica, también cultural, de la religión. Secularización que ha llevado a no pocos creyentes a pensar que creer hoy sería una opción, entre otras, modo de pensar que hace que la fe, considerada como una posibilidad, entre otras, pierda aquel vigor que lleva a modelar válida y dignamente la vida del hombre. La fe entonces no sería el fundamento firme sobre el cual edificar la vida. Y es todo esto lo que hoy conforma aquello que suele llamarse crisis de la fe, a la que hoy se une otra
la crisis de la familia. En nuestra época, en efecto, la familia no parece estar jugando algún papel significativo en la vida pública. Se le ha ya relegado al ámbito privado. Por otra parte, hoy parecen ser menos las personas que quieren formar una familia. Lo hemos escuchado a lo largo de ese día. Hay encuestas que dicen que la gente la sigue considerando importante. Y entre esta gente, ustedes, nosotros. Pero lo que estas encuestas no dicen es que cuando se habla de familia no siempre se la toma en su verdadero significado y realidad. La familia resultaría ser entonces, como sucede con la fe, una opción entre otras. Es la cultura del zapping, de las opciones. No sabemos a veces lo que tenemos que escoger. No sé si ustedes hacen esa experiencia cuando ven la televisión. No pueden ver la televisión sin ese pequeño instrumento, porque es insoportable de ver un programa de televisión más que 5 minutos, ¿verdad? No lo que es obvio y natural, sino el resultante de una elección subjetiva entre muchos modelos de familia ideados a partir de las muchas identidades sexuales. Eso también lo hemos oído hoy. Este, sin duda, para nosotros, hermanos y hermanas, es un gran reto. Y frente a él, ¿qué debemos hacer? En realidad, creo que sea ante todo necesario afirmar que la crisis de la fe y la crisis de la familia no son crisis separadas, sino que van unidas. Porque sea la crisis de la familia como aquella de la fe, está en que ni una ni otra logran verse como fundamento sólido sobre el cual construir la existencia, sino como un ingrediente adicional que puede añadirse a la vida. Pero, siendo aún más precisos, también hay que decir que tampoco son la fe y la familia quienes están en crisis, sino más bien los modos concretos de vivir la fe y la familia. Está en crisis una visión de la fe separada de la vida concreta de las personas. Está en crisis la familia privatizada a los amantes ante sí. Este modelo que se nos quiere imponer, despojando a la familia de su ser, lugar de camino que enlaza unas generaciones con otras, lugar donde se conoce el pasado y se experimenta la promesa que da continuidad al tiempo, lugar donde se prueba la fecundidad que hace grande y bello el futuro y que por ello nos da la seguridad de que es posible, sí, posible avanzar, a pesar de que a veces parezca no tener suficiente luz. Pero sabedores, sin embargo, que la iluminación no viene de una inteligencia cerrada. Pensamos que todos sabemos, sino al contrario, de la apertura a un sentido que convoca
que nos precede y abre para nosotros un camino. Es innegable que particularmente hoy son muchas y muy fuertes las amenazas que inciden particularmente en los padres de familia para impedirles ser eficaces transmisores de la fe. Pero, ¿qué es la fe? Varias son las respuestas. Pero si tomamos la definición del catequismo de la Iglesia Católica, vemos que la fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone porque Él es la verdad misma. Por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. Así dice el catecismo. Lo que en esta definición salta a la vista es que la fe no es una simple serie de conocimientos, enseñanzas y rezos que deben conocerse, sino que es ante todo una forma de vida. Aquí está el verdadero y adecuado punto de partida para la transmisión de la fe. Quien piensa que la fe son solo conocimientos se equivoca rotundamente. Quien piensa que basta asistir a las lecciones del catequismo y, si es posible, frecuentar también a una escuela católica para cumplir con su compromiso de fe, se equivoca totalmente. ¿Quién piensa que el compromiso de los padres en relación a la transmisión de la fe a sus hijos comienza a llevarlos a bautizar y termina al acompañarnos a hacer su primera comunión, se equivoca rotundamente? Porque esto no es tener fe. Es necesario, sí, estudiar el catecismo y aprender las verdades eternas, las verdades de la fe. Pero si eso que se cree no penetra la vida, si no se vive, poco o nada de válido resultará de ello. De aquí la importancia de que, particularmente los padres de familia, caigan en la cuenta de que, si bien están llamados a ser maestros, lo fundamental y decisivo es que logren ser testigos de la fe ante los hijos en la vida ordinaria de cada día, y no solo como algo extraordinario reservado a las fiestas, a los domingos o a las situaciones especiales de la existencia. Pero para lograr esto, hermanos y hermanas, hay que tener fe. Y fe significa creer en Jesús, seguir a Jesús, escuchar a Jesús, enamorarse de Jesús. Nadie da lo que no conoce y nadie conoce lo que no frecuenta. Bueno, la señora no les explico, ¿no? Todo el proceso del encuentro, de la amistad, del noviazgo, del matrimonio. Es una buena parábola del camino que tenemos que hacer nosotros en relación con Jesús. Para lograr transmitir la vida de Cristo, que en esto consiste la verdadera transmisión de la fe, es necesario enamorarse de Cristo. No se conoce si no se ama, conformando la propia vida en Él. Quien se enamora de Cristo
busca en toda su vida agradar a Cristo hasta hacer de ello un estilo de vida, una actitud, un hábito, un modo de vivir que los demás logran percibir con claridad. No será el padre o madre de familia que por una parte asiste a misa y por otra actúa como si Cristo no existiera, quien logre mostrar coherencia en su vida de fe. Hoy ciertamente no resulta fácil organizar la propia vida y menos la vida familiar. Es difícil renunciar a algunas de las exhaustivas actividades que los tiempos modernos imponen. Sin embargo, es esto lo que hay que hacer: discernir y elegir las prioridades. Y prioridad entre todas es aquella de vivir primero y después, o al mismo tiempo, transmitir la fe. El Papa Francisco, encontrando a miles de familias en la Plaza de San Pedro el 27 de octubre pasado, reflexionando en la palabra de Dios, preguntaba, siempre el modo muy concreto de nuestro Papa Francisco, ¿verdad? Que es un modelo para todos nosotros, debería ser, eso lo digo para nosotros sacerdotes. ¿Rezan alguna vez en familia? Palabras del Papa. Algunos sí, añadió el Santo Padre, pero muchos me dicen, pero ¿cómo se hace? En familia, ¿cómo se hace? Porque parece que la oración sea algo personal y además nunca se encuentra el momento oportuno, tranquilo, en familia. Sí, es verdad, prosiguió el Papa, pero es también cuestión de humildad, de reconocer que tenemos necesidad de Dios. Y todas las familias tenemos necesidad de Dios. Todos. Necesidad de su ayuda, de su fuerza, de su bendición, de su misericordia, de su perdón. Y se requiere sencillez. Para rezar en familia se necesita sencillez. Rezar juntos el Padre Nuestro alrededor de la mesa no es algo singular, es fácil. Y rezar juntos el rosario en familia es muy bello, da mucha fuerza. Y rezar aún el uno por el otro, el marido por la esposa por el marido, los dos por los hijos por los padres, por los abuelos. Rezar el uno por el otro. Esto es, dice el Papa, rezar en familia. Y esto hace fuerte la familia, la oración. En la tarea de comunicar la fe, queridas hermanas y hermanos, no nos encontramos solos y abandonados a nuestras propias fuerzas. Somos conscientes de que antes y por encima de todo actúa la gracia de Dios. Y entonces, desde la esperanza y la confianza, supliquemos día a día al Señor para todos y cada uno de los dones del Espíritu Santo. Santa María de Guadalupe ha sido y sigue siendo la perfecta discípula de Jesús, pero también la gran misionera de su Hijo. Sea ella nuestro modelo. Ella que dichosa porque ha creído, miraba y escuchaba siempre lo que de Dios venía, lo meditaba y lo conservaba en su corazón para vivirlo y para comunicarlo. Así vino ella a nuestra tierra mexicana.
como discípula, como madre, como misionera y transmisora de la fe en el verdadero Dios por quien vivimos. Sea ella quien, junto a su esposo San José, alcance a cada uno de ustedes y a cada uno de los miembros de sus familias la luz, la fuerza, el dinamismo, la valentía y el amor necesarios para vivir, transmitir con coraje a sus seres queridos y a la sociedad toda la fe en el Hijo único de Dios, Jesucristo, nuestro Señor. Amén.